este privilegio de poder compartir la palabra. Hay un texto de la Biblia que está en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 16, en el Nuevo Testamento. De antemano quiero ofrecer disculpas por cualquier expresión que, no sé, suene raro, suene extraño, porque no conozco, primera vez que estoy en España y no conozco algunas expresiones, pero trato de ser lo más ajustado posible. Dice este texto en 1 Timoteo, capítulo 1, del 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Cómo me tuvo? Dice el apóstol Pablo, me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por los colombianos. No, ¿por quiénes? Por todos. Por todos. ¿Cuál es esa palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Y luego dice, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El versículo número 12, en otra versión, dice, le doy gracias al que me ha dado el poder, a Jesús el Mesías nuestro Señor, porque me consideró suficientemente confiable. ¿Lo consideró cómo? Suficientemente confiable. El texto de la Reina Valera dice, me tuvo por fiel, poniéndome el ministerio. Pero el texto de la otra versión dice, me tuvo como alguien suficientemente confiable. Y ese es el título de lo que vamos a compartir en esta noche en la palabra, suficientemente confiables. ¿Qué significa para usted que alguien sea confiable? Integridad, honestidad, lealtad, leal, ¿cierto? Ecuánime es una persona que lo que dice lo hace y vive como habla y lo que dice. Una persona confiable es una persona que te dice sí y su respuesta es sí, lo cumple. Y el texto del apóstol Pablo, cuando él dice me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, es interesante porque lo que él está mostrando es que él no calificaba para ser la persona y estar en el ministerio que Dios le había entregado. Así que quiero que me acompañe un instante en una corta oración. Señor, gracias por darnos el privilegio de estar aquí esta noche. Estando en cualquier otras actividades, Señor, pudimos venir a este lugar. Gracias por la palabra tuya, que es nuestra antorcha, que nos alumbra, Señor, el camino en este lugar oscuro que es el mundo en que vivimos. Tu palabra clara, poderosa, Señor, hoy revela a nuestro corazón y permítenos ser lo suficientemente confiables, Señor, para poder ser y hacer lo que tú quieres, que seamos y que hagamos. Gracias, Señor, por tu iglesia en este lugar. No sé todas sus luchas y sus retos, pero sé, Señor, que los tienen y sé que tienes una visión con ellos. Bendícelos y ayúdalos a ser firmes en todo lo que tú les has puesto en su corazón hasta haberlo hecho realidad. Señor, gracias por estar aquí, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, suficientemente confiables. El apóstol Pablo, algunos conocen un poco la historia de él, un hombre que amaba a Jesús, ¿cierto que sí? ¿Antes o después de Jesús? No. Después de que lo conoció, pero él no amaba a Jesús, perseguía a los cristianos, ya lo saben, y estaba en ese propósito cuando le pasó todo lo que tuvo, que cayó y quedó ciego, y luego recuperó la vista. Pero él, cuando escribe este texto, está diciendo una gran verdad, y lo que él está diciendo es que él estaba descalificado. No debería haber estado en la lista de personas que Dios había considerado importantes o las personas que él habría de usar para hacer su obra por el tipo de persona que fue frente al mismo evangelio, frente al mismo cristianismo, frente a los que servían al Señor. Y él entonces está diciendo en este texto
Le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y él lo dice porque el versículo 3 expresa, es que yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor, yo fui un injuriador, yo fui una persona que actuó en incredulidad, ignorante de la voluntad de Dios. Si usted tuviera que hacer su propia lista, esta es una corta, muy breve lista del apóstol Pablo de lo que fue. Si usted tuviera que hacer una lista de lo que usted fue, ¿qué habría en esa lista? No le estoy diciendo que me lo diga, no. Además hay cosas que yo no le diría de mí. Pero todos tenemos un pasado. Todos. Esa persona que usted ve sentada ahí en la silla, que hoy tiene un rostro diferente, no era así antes. ¿Sí? No era así. Yo no los conozco, pero estoy seguro. Porque ningún ser humano lo es. Sí, hay un antes de Cristo y un después de Cristo, no solo en la historia, en la vida de cada persona. Y el apóstol Pablo dice, lo que yo fui antes de Cristo, a mí no me calificaba para ser un apóstol. Eso a mí no me calificaba para ser alguien que le sirviera a Dios, que Dios me encomendara y me confiara. Lo que me ha confiado a mí no me calificaba. Yo estaba descalificado por lo que yo fui. Y esto es tremendo porque él dice, él me tuvo por fiel, me consideró suficientemente confiable. Si éramos o estábamos descalificados, yo quisiera preguntarles, ¿qué nos calificó? ¿Qué nos hizo calificar o volvernos adecuados o útiles para servir a Dios o para ser sus hijos? ¿Qué cosa nos hizo calificar? Estábamos descalificados por lo que fuimos, por nuestro pecado, por nuestro pasado. Entonces, ¿ahora qué nos ha hecho calificados? Cristo. ¿Qué más? La sangre de Cristo. Y eso dice que el amor, su gracia, el texto habla de la gracia. ¿La qué? La fe, su misericordia. Entonces encontramos unas cualidades no solo en este texto, en otros textos de la Biblia, pero lo que a nosotros nos hizo calificar, lo que nos hizo dignos de ser llamados hijos de Dios, dignos de ser llamados siervos de Dios o ministros de Dios. En primer lugar dice el texto, su gracia, como lo decían por acá, su gracia. El texto dice, pero su gracia fue más abundante. Y cuando hace esta expresión está comparándola con algo. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que, dice el texto, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia fue más abundante que ¿qué? La está comparando con algo. Con su pecado, con su pasado, con la realidad que él vivió por un tiempo. Sabe que yo creo que muchas veces nosotros vivimos una vida que no es la vida nuestra. Y cuando llegamos al Señor Jesús podemos encontrar la verdadera vida que siempre deberíamos haber vivido. ¿Cierto? Yo lo creo. Y el asunto es que él está diciendo que esa gracia del Señor Jesús fue más abundante que el pecado y que su pasado tan terrible. Y por esa razón es que el Señor lo tiene por fiel. Y lo considera suficientemente confiable. No por lo que Pablo fue. No por lo que él hizo antes. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo a otras personas, dice, todo lo que yo fui, fariseo, bueno, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces él tiene claro que él no se volvió suficientemente confiable o fiel y ser digno por lo que él fue, sino que es por la gracia del Señor que fue más abundante que el pecado. Qué bendición saber que la gracia de Dios no hay pecado que la pueda tapar, no hay pecado que la pueda cubrir. La gracia de Dios es tan grande que sobrepasa nuestro pecado. Es más, al Señor no le interesa nuestro pecado, le interesa nuestra vida. Él no se queda frenado por lo que yo hice, por lo que yo fui. Y no solo antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos conocimos a Cristo y ya después de conocer a Cristo algunos tropezones tuvimos? Y el Señor no nos deja tirados, nos levanta, porque no le interesa mi pecado, le interesa mi vida. Le interesa lo que hay en mí, lo que Él puso en mí y lo que Él puede hacer a través de mí. Entonces al Señor le interesaba lo que Pablo hizo tan mal. Y Él dice una clave aquí interesante. Lo que Él hizo tan mal, lo hizo porque ignoraba. Ignorante de lo que era la voluntad de Dios. Él internamente creía que estaba haciendo lo correcto.
Él creía que perseguir a esa nueva secta, los seguidores de un tal Jesús, eso era lo correcto como fariseo, defendiendo su religión judía. Pero en realidad era por ignorancia. Cuando él lo entendió, pasó todo lo contrario. Y dio su vida por Jesús. Al que perseguía antes, ahora dio su vida por él. Porque por ignorancia lo hizo. Entonces, en nuestra vida sin Dios, nosotros hemos cometido muchos errores. Demasiados que creo que no nos gustaría sacar una lista de eso. Pero a veces es necesario recordar algunos de ellos para darnos cuenta que la gracia de Jesús fue más abundante, fue más grande que lo que nosotros vivimos en nuestro pasado. Entonces, ¿cómo esa gracia se expresó? El texto dice que esa gracia se expresó en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Y cuando uno lee el texto fe, cree que está diciendo de pronto de la fe que yo debo depositar en Jesús. Pero está hablando de la confianza que el Señor tiene en el apóstol Pablo y que en este caso tiene en nosotros. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Pero usted sabía que Dios confía en nosotros. O sea, Dios cree en nosotros. Dios cree en lo que podemos ser y hacer en Él. Y a veces nosotros nos falta es convencernos de lo que Dios cree. Ponernos de acuerdo con Él. Lo que Dios crea de mí, poderlo creer yo también. Y el texto dice eso. El Señor creyó que Pablo iba a ser un instrumento grande en sus manos. Se lo dijo a Ananías cuando fue a orar por él que estaba ciego. Yo le mostraré lo que tiene que padecer. Pero le dice a Ananías, yo, este hombre lo he escogido. Y me es un instrumento importante. ¿Y cómo lo pudo usar hasta el momento? Porque esa palabra que Dios le dio al apóstol Pablo sigue llegando a nuestra vida. Es una palabra que viene de Dios. El asunto es que esa gracia de Dios se expresó en la fe. Y es esa confianza de Dios en nosotros. Cada vez que usted se sienta que no es capaz, yo supongo que aquí ninguno ha sentido alguna vez que no es capaz. ¿Sí? Yo supongo que nadie ha sentido eso nunca. ¿Sí? Yo tengo, desde ahorita casi 27 años con mi esposa sirviéndole al Señor, pero fueron varias veces en las que yo le dije, Señor, si no soy yo, ponga otro. ¿Sí? Nadie me dijo que eso usted lo pensó, solamente estoy hablando de mí. Señor, ponga otro, si yo soy el impedimento. ¿Sí? Porque cuando hay cosas que no se dan, uno empieza a decir, pero soy yo. ¿Qué será lo que hice? ¿O qué es lo que no he hecho bien? Y uno dice, ponga otro. Y como en su momento Moisés decía, Señor, envía a quien debes enviar, porque como que no soy yo, pero Dios confía en nosotros. Interesante. El apóstol Pablo tuvo que pasar unos momentos duros después de todo esto, empezar a ejercer el ministerio y que los creyentes a los que persiguió lo aceptaran. Fue un proceso, y un proceso complejo. Ahí tuvieron que acompañarlos algunos diciendo, no, sí, yo doy garantía, como decía ahorita el pastor Miguel, no, culpa de ellos y alguna cosa. Sí, ellos decían, Bernabé, bueno, mire, él está con nosotros, si es un hermano, de verdad se convirtió, de verdad. ¿No será que de pronto están haciéndose para a todos aquí? Pero fue un proceso, pero el Señor confió en él y luego la gente empezó a confiar en él. Si Dios te escogió a ti y confía en ti, la gente va a confiar en lo que Dios hace a través de ti. Tú tienes que creer, porque la gracia de Dios es más abundante que lo que tú fuiste, que lo que tú hiciste, que tu pecado o que tu pasado o que el mío. Es más abundante por la fe y el amor. ¿Cuántos saben que Dios nos ama solo después de que aceptamos a Cristo? ¿No? ¿Usted ha leído bien la Biblia? ¿Cuándo nos ama Dios? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde el vientre? Por allá dice que antes de nacer. ¿Sí? Antes de haber sido concebido. O sea, Él no nos ama por lo que hemos hecho. Y no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame o nos ame más. Y no hay nada que podamos hacer para que nos odie. Nunca nos va a odiar. Pero el tema no es que Dios me ame. El tema es que yo confíe en ese amor y me imagine, ¿por qué es que me ama tanto? ¿Qué es lo importante que tengo yo? ¿Cómo se toma el trabajo de mandar a su Hijo Jesús a morir en una cruz? ¿Qué es lo interesante que tengo yo? Yo no sé qué cosas hayan pasado en su vida, en el pasado, acá la redundancia, pero a veces las cosas que nos ocurrieron nos autodescalifican. Y uno mismo siente que uno no es capaz, que uno no es la persona indicada, y menos cuando tienes tropiezos. Sientes que no eres. Pero bendito sea Dios, que confía en nosotros, pero que nos ama. Tanto que entregó a su Hijo en la cruz. A Dios no le tocaba mandar a su Hijo. A Jesús no le tocaba venir.
Y cuando vino no le tocaba morir. Así como pudo haber orado al Padre que mandara 12 legiones de ángeles para que lo defendiera, pudo haberse devuelto. Pero murió en la cruz porque nos ama. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿por qué me ama tanto? ¿Qué es lo especial que yo tengo? Y ese es el tema interesante. ¿Por qué Dios me convierte en alguien suficientemente confiable? ¿Por qué Dios cree que yo puedo servirle a Él? ¿Por qué Dios cree que yo puedo ser y hacer algo para Él y algo en su reino? ¿Por qué Dios está tan convencido? ¿Por qué Dios cree en mí? Y eso cuando yo lo logro resolver, pues me ayuda. Porque yo digo, si Dios cree en mí, yo puedo. Si Dios me ama tanto, yo valgo. Y yo soy capaz y tengo las posibilidades. Obvio, no por mí, por la gracia del Señor en nuestra vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa verdad? La gracia del Señor es más abundante que nuestro pecado. Y Él dice, entonces, estamos hablando de qué fue lo que nos hizo calificar siendo que estábamos descalificados. Dijimos que su gracia, pero en segundo lugar, su perdón. Y cuando hablamos de su perdón, el apóstol Pablo dice que mostró en mí su clemencia. Dice el texto, Él mostró en mí su clemencia. Fui recibido a misericordia. Y luego dice el texto para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Y el 15 dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo no tuvo ningún reparo, el versículo 15, en decir, de los cuales yo soy el primero. Esto es una parte interesante. ¿Qué nos hizo calificar? Sí, su gracia manifestada en la fe, en el amor, pero también su perdón, su clemencia por nosotros para salvarnos, pero que nosotros debemos corresponder. Hay una parte que Dios no hace y no hará nunca. Y es nuestra parte, como por ejemplo confiar y como por ejemplo arrepentirnos. Dios no se puede arrepentir por mí. Él dio todo lo que tenía que dar y en la cruz fue consumado todo. Pero si yo no tomo la decisión de arrepentirme, para mí no hay perdón. El perdón de los pecados es para toda la humanidad, pero yo diría que es para toda la humanidad que se arrepiente. Dios no puede perdonar a quien no quiere ser perdonado. Lo puede perdonar, lo quiere perdonar, sabe que la victoria está en ser perdonado y su vida va a ser cambiada. Pero hasta que la persona no tome la decisión de ser perdonada, Dios no lo puede perdonar. Entonces el apóstol Pablo dice, sí, la gracia de Dios fue más abundante, su fe, su amor, pero dice, de todos los pecadores yo soy el primero. Y esta es una parte interesante, que aunque yo confío en su gracia, yo no puedo olvidarme que soy, bueno, por lo menos yo soy pecador. Arrepentido, eso sí, procuro mantenerme en su verdad y en su santidad, pero no he dejado de ser un pecador. Y me refiero a que ni soy perfecto, ni soy una persona sin errores. Y no existen ese tipo de personas. No existe. No, los jóvenes son los... No, todo ser humano es pecador. El tema es que cuando yo reconozco mi pecado, su gracia me levanta por encima de mis debilidades. Amén. Ahí está el cambio. Yo puedo decir, yo soy pecador, pastor, todos somos pecadores, usted sabe que nadie es perfecto, todo el mundo comete errores. Y yo puedo usar esa frase para excusarme en no corregir nada. O yo puedo decir, soy un pecador, pero cuánto me duele ofender a mi Señor. Perdóname, Señor. Y su gracia me levanta. Usted ha escuchado el texto que dice, a ver, vamos a ver si usted me responde el resto del versículo. Porque si 7 veces cayera el justo... Y uno responde así para no quedar mal, ¿cierto? 7 veces cayera el justo, 7 veces será levantado. Entonces uno dice, entonces es un sinvergüenza que se mantiene caído 7 veces. Pero el texto lo que está diciendo es, si 7 veces, o sea, no interesa las veces que caiga, pero que caiga ¿quién? El justo. No es un pecador que cae, es un justo. De hecho, si cayó es porque es justo. Un pecador no cae en pecado. ¿Por qué? Vive en él, ¿cierto? El que cae es un justo. Y ese que cayó como justo puede ser levantado todas las veces que necesita ser levantado por una razón sencilla, porque es justo. No le agrada el suelo, no le gusta estar en pecado, no le gusta estar ahí, pero yo necesito saber y reconocer que lo soy para no olvidarme y no mantenerme caído. El asunto entonces es que no éramos calificados, nos calificó por su gracia, por su perdón, pero también
¿para qué nos calificó? ¿Para qué? O sea, ¿para qué se tomó el trabajo de entregar a su hijo en la cruz, de buscarme, de insistirme? A ver, yo quiero hacer esta pregunta. A usted, la primera vez que le hablaron de Jesucristo, usted entregó su vida a Cristo, se arrepintió y caminó con Él. A ver, ¿quiénes lo hicieron desde la primera vez hasta hoy y nunca se alejaron del Señor? El hermano, ok. Y eso pasa, pero el resto, no. En mi caso tampoco. Cerca de mi casa estaba mucho más joven y predicaban al aire libre. Aquí casi no pasa, pero bueno, en Colombia en algunas partes así se hace. Y resulta que yo me burlaba de esas personas. Y hablaban, pasaron por mi casa y me invitaron. ¿Cuántas veces lo tuvieron que invitar a usted? Lo llamaron, mira, te invito a la iglesia. ¿Aló? 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 Se dañó la señal. Nos insistieron. ¿Para qué se tomó el trabajo de morir en la cruz, de perdonar mis pecados, de que hubiera una, otra y otra y muchas personas predicándome, buscándome, insistiéndome, llorando por mí? ¿Para qué? ¿Para qué me hizo calificado? ¿Para qué me calificó? ¿Para qué me hizo una persona digna? ¿Para qué se tomó ese trabajo? ¿Quién tiene una respuesta para eso? Para salvarnos, eso es muy valioso y siempre es la base sobre la cual tiene que estar todo. Yo no puedo ser heraldo para otro y ser traspasado yo mismo. No puedo ser un puente por el que todo el mundo pase y el puente siempre está ahí. Yo tengo también que ser salvo. Mi salvación no la debo perder. Pero aparte de la salvación, hay algo. Para servirle. Ser parecido a Él, servirle. Para ganar a otros. No estamos tan muy ocupados para estar pensando en otros. Usted no tiene nada que hacer en su casa. ¿Ah? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuánto se demora hasta el lugar de trabajo? Todo lo que tiene que estudiar. No está tan ocupado. Porque esa es la realidad que vivimos. Escasamente me congrego. Escasamente llego a la iglesia y abren la puerta y yo llego así. O sea, si se demora en abrir la puerta, me muero espiritualmente allá afuera. Llego agonizando el culto. Pero yo creo que no fue para eso que el Señor hizo tanto sacrificio, para que yo escasamente me salve. Creo que Él tiene un propósito con nuestra vida. Lo tenía con Pablo, pero él estaba ignorando tantas cosas. No sabía, no se imaginaba cómo iba a ser hasta que conoció a Jesús. ¿Para qué calificamos como hijos de Dios? ¿Para qué calificamos como siervos de Dios, como ministros de Dios? Y el texto dice, vamos a leerlo una vez más, lo encontramos aquí en el mismo pasaje de 1 Timoteo. Dice el versículo 16, 1 Timoteo 1:16, ya lo leímos, pero lo quiero recordar. Dice, pero por esto fui recibido, por esto o para esto podríamos decir, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia. ¿Para qué en mí primero? Luego dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces el pasaje está diciendo que fui hecho calificado, Dios me tuvo por digno, Dios me tuvo por fiel, para ejemplo de los que van a creer en Cristo. ¿Por qué ejemplo? Porque en primer lugar nosotros reflejamos a Cristo. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo enseñó diciendo que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. O sea, lo que yo vivo, bueno o malo, habla bien de Dios o habla mal. Definitivamente Dios sigue salvando al mundo a través de gente que cambia su vida y que los demás pueden verlos como referente. No eres un referente perfecto, pero es que el que te está viendo tampoco lo es. ¿Sí? Y todos empezamos un camino de santidad donde vamos siendo perfeccionados. Pero el texto muestra que nosotros somos hechos calificados para ser ejemplo de los que van a creer en Cristo. Porque esa gracia que yo recibo, que fui blasfemo, que fui perseguidor, que fui injuriador, que fui todo lo que fui, ¿sí? Vuelvo y digo, cada uno tiene su propia lista. Todo eso el Señor lo perdonó. Creyó que yo era capaz, vio lo bueno que hay en mí, que ni yo lo veía, Él lo vio. Ahora entonces otras personas pueden mirarme y decir, se puede. Mire cómo Dios puede cambiar a una persona. A mí como pastor me han dicho, pastor, a mí me gusta lo que usted hace. Ojalá vaya y le hablo a un sobrino mío que tiene tantos problemas, sí que lo necesita, pastor. O sea, ella no, él, el sobrino. Siempre lo recomienda a uno con los demás, que los demás.
Hay gente así. Pero cuando alguien que te conoció, que sabe quién fuiste y puede ver lo que ahora eres, dice, gracia de Dios es real. Amén. Dios definitivamente puede transformar la vida de las personas. No interesa cuál sea su pasado. No interesa cuál haya sido su pecado. Lo interesante es que la gracia de Dios es más abundante y lo que Dios ha depositado en ti está ahí y Dios lo va a levantar para su gloria, para que tú y yo seamos ejemplo a los demás. Y eso es interesante. Nunca se crea poca cosa. Su testimonio de vida es supremamente poderoso. Lo que Dios hizo en usted. ¿Cierto? A veces hay personas que pasan a contar el testimonio. Yo maté, yo robé, yo hice cuántas cosas. Y dice, uy. Entonces uno está desde la silla diciendo, yo no he matado a nadie. Me da miedo matar los ratones. ¿Verdad? Y uno dice, yo no tengo un testimonio que contar. Claro que lo tienes. Ahora, la única forma que usted no tenga un testimonio para contar es que usted no se haya convertido a Cristo. Y usted sigue siendo el mismo de siempre. Pero si usted conoció a Cristo, su vida cambió, en su vida hay un testimonio que contar. Amén. Y hay gente que lo necesita escuchar. Y esa gracia de Dios en usted se refleja a la gente que lo va a conocer después. Pregunto, ¿quién de ustedes conoció a Jesucristo porque otra persona le habló? Levante la mano, bueno. No la baje, mire a su alrededor. Mire quienes conocen a Cristo a través de otros. La gran mayoría, gracias, la puede bajar. Perdónenme que los ponga con todo esto, pero quiero hacerlo como algo gráfico. Hay poca gente que dice, yo no sé, yo estaba allí y ascendió un ángel del cielo y me dijo, ve a buscar a Pedro. Bueno, eso le pasó a Cornelio, pero eso no le pasa a todo el mundo. Si de repente abrí la Biblia y encontré, eso no le pasa a todo el mundo. La mayoría de la gente, otro le habla. Otro le habla. Dios nos ha hecho calificados para que su gracia se refleje a través de nosotros. Nosotros somos tan valiosos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida es tan valioso que el diablo todos los días trabaja para romper eso. Que tú ya no seas nuevo, que tú ya no seas diferente, que tú ya no seas especial. ¿Por qué crees que tienes tantas luchas? No solo porque tú mismo te puedes perder. Así como el diablo logra sacar a los hombres de los hogares y hacer tanto daño a las familias, él si logra que una persona que creyó en Cristo vuelva atrás, daña no solo a los que ya lo conocen, sino a los que no van a creer porque él no les va a predicar. Eso es interesante. Nosotros reflejamos la gracia de Dios en nuestra vida. Dios manifiesta su gracia y su perdón y salvación a la humanidad a través de las personas que le van conociendo. Número uno. Pero número dos, nosotros reflejamos a Cristo. O sea, mostramos la gracia. Es decir, me perdonó todo lo que yo fui. Dios confió en mí. Dios me ama tanto. Reflejamos su gracia. Pero reflejamos a Cristo. Y cuando hablamos de reflejar a Cristo, estamos hablando de algo que se llama carácter. Estamos hablando de algo que se llama comportamiento. ¿Sí? No se espera, no se supone que una persona que conozca a Cristo siga viviendo igual que uno que no conoce a Cristo. Si usted lee el libro de Efesios, el apóstol Pablo también escribe diciendo que ya no seamos como los que no conocen a Dios, que viven con su mente ignorante de Dios, de la vida de Dios, que nosotros debemos ser diferentes y ser transformados, dejar atrás el viejo hombre y ser un nuevo hombre creado según Dios, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros reflejamos a Cristo. En la iglesia, creo que aquí de pronto también lo hacen con alguna frecuencia, algunas madres y padres quieren presentar a sus hijos, ¿sí? Al Señor. Y entonces, por mucho tiempo, la gente venía a la reunión y entonces yo quiero que ore por mi hijo, y uno pasaba y oraba. Yo me fui dando cuenta después de un tiempo que esas personas muchas veces ni volvían a la iglesia. Y yo dije, no, por lo menos tienen que llevarse algo aquí antes de irse y no volver. Y le dije, todo el que quiere presentar a su niño al Señor tiene que venir a una pequeña charla de 10 minutos. Y en esa charla yo lo que le digo es esto, en resumiéndole. Sí, los niños se presentan, los niños no se bautizan, le explico muchas cosas, pero le digo, mire, su hijo conocerá a Dios a través de usted. Su hijo no se va a acordar de que lo trajo aquí. Su hijo no se va a acordar de que oramos por él. No sabe quién es Cristo. No tiene ni idea. Pero si usted le muestra a Cristo, él sabrá quién es Cristo. Así que si usted lo quiere presentar, ¿cómo? Estoy hablando contigo. Si usted quiere presentar a su hijo al Señor, yo no dije ok Google ni nada. Bueno. Si usted quiere presentarle su hijo a Cristo, usted tiene que comprometerse a vivir
como Cristo dice. Porque definitivamente, eso fue lo que Jesús dijo, el mundo verá. La predicación es importante, pero cuando predico y no vivo eso que predico, no sirve mucho y hace daño. Hace daño. Entonces, el Señor quiere que nosotros reflejemos. Somos ejemplo porque reflejamos a Cristo a través de nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, como personas que servimos a Dios, como líderes en la iglesia, como ministros de Dios, reflejamos a Cristo. Y entonces, ¿cómo es una persona que ha recibido la gracia de Dios? Míralo, ahí va, ahí está. Y nos volvemos ejemplos, reflejamos a Cristo. Por esa razón es importante revisar nuestro comportamiento. Y termino con esto porque no sé qué tanto tiempo tengo. No conozco el horario. El pastor dice, hágale. No, siempre hágale, pastor, hasta la hora que usted quiera. Yo en media hora me voy, pero siga. No tengo problema que usted siga hablando solo. Pero termino con esta partecita, porque quiero que oremos por esto, si me permite. Revisar cómo estamos viviendo. El mundo que vivimos es bastante complejo. Y según la Biblia, no va a mejorar. ¿Sí? Oramos para que las cosas ojalá sean distintas. Lo de Ucrania no es el fin del mundo, pero es algo que, como dice la Biblia, son dolores de parto que van en aumento. Y luego escucharemos de una guerra más complicada que esa. Eso no va a mejorar. Ese no es el mensaje que yo le podría decir, porque no es el que la Biblia dice. Eso va a empeorar. ¿Sí? Puede que ese se calme. Y eso va ayudando a que la gente se asocie y vamos a unirnos para estar más. Y eso le va preparando el camino a un personaje más allá y todo lo demás. Ese no es el tema, pero las cosas tienden a ser peor. Y una de las cosas que dice la Biblia, dice el apóstol Pablo otra vez en Timoteo, hablando del carácter de las personas en los últimos tiempos. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, no aborrecen hasta sus padres. O sea, una cantidad de cosas que dice, uno dice, y uno siempre dice, no, soy de aquí para allá. Nosotros estamos en el mismo mundo que están todos los demás. Y lo que influye sobre otras personas también trata de hacerlo sobre nosotros. Y yo puedo llegar a un punto de mi vida como creyente que digo soy creyente, pero no parezco. ¿Sí? Dicen que son cristianos, pero niegan la eficacia de ella. O sea, no parece. ¿Y cómo se parece un creyente? No es como dice la iglesia X o la iglesia Y. Es como Cristo. ¿Sí? Y usted puede encontrar en la Biblia quién era Cristo. Pero definitivamente, yo tengo que recordar que no calificaba, que fui calificado por su gracia, por su perdón, pero que fui calificado para ser ejemplo a los demás, pero que yo tengo que cuidarme de que mi propia vida refleja a Cristo, no solo para que otros lo vean, ahí sí me devuelvo, para yo mismo vivir como hijo de Dios. Eso es lo más importante. Si usted va a la Biblia, encuentra que la Biblia dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos. Y cuando el Señor Jesús responde, llama la atención, porque Él dice, apártense de mí. Y hay varias expresiones en varios evangelios. Una de esas dice, malditos. Otra dice, no los conozco. Otra dice, hacedores de maldad. Y uno nunca se imagina que una persona con esos calificativos haya echado fuera demonios. Que un hacedor de maldad haya orado por los enfermos y se sanen. Pero es porque en ese instante de su vida no tienen ese calificativo de hijo de Dios, de una persona que vive, como dice Marcos, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo tengo que cuidarme, porque a veces, como le digo, tal vez puede pasarme que llegando a la puerta de la iglesia, ya estoy como con el último aliento de vida espiritual y está que se me caja. Y cuando abren la puerta como que vuelvo a respirarlo. Y no debe ser así. Hay un valor más grande en la vida de nosotros. Y si nosotros nos acostumbramos a vivir ese tipo de evangelio, que simplemente escasamente medio me sirve para yo estar como medio en pie, no va a pasar mucho conmigo y hasta me puedo perder, pero definitivamente Cornellá, Barcelona, Cataluña, España, o sea, no van a conocer al Señor, porque eso va a pasar es a través de la gente que ya lo conoce. ¿Sí? España tiene su propia historia, donde han vivido sus propias cosas, y hay razones por las cuales la gente no quiere creer, y ustedes las conocen mejor que yo. Pero cuando la gente puede ver que hay otra gente que es cambiada por la gracia y el favor de Dios, gente que ama, que perdona,
la gente va a empezar a creer. Dios tiene un futuro mejor para España. Dios quiere salvar a esta nación también. Ahí está en la lista. Allá van españoles en el final de toda lengua, tribu, pueblo, nación. Allá estaremos todos. Bueno, yo quiero estar allá. ¿Alguien de aquí también va a estar allá? Ok, yo le pido que estemos en pie un instante, por favor. No sé si hay manera. ¿Ustedes eran que tocaban el teclado o no? Está aquí de pronto, si está, me colabora un poquito con el teclado. Sí está. Aquí está, vea. Bien, fuera, muchas gracias. ¿Sí? Pues yo escuché muy bonito. No me conocía de pronto la primera canción, pero bien especial. Yo quiero que piense un momento en lo que acaba Dios de hablarle a usted. Yo sé que cuando uno predica, Dios habla, pero sé que no le habla lo mismo a cada uno, ¿no? Cada persona como que está en un canal específico y escucha algo de Dios. ¿Qué le habló Dios hoy? Porque si Dios le habló algo a usted, usted tiene que decirle algo a Dios ahora. De lo que Dios le habló, usted debería hablarle algo al Señor en este momento. Yo no sé lo que usted esté viviendo. No sé cómo es su estilo de vida, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta. No sé cómo le va con eso. No sé si renunció al liderazgo. No sé si está medio sosteniéndose espiritualmente. No sé nada. Lo que sí sé es lo que la palabra dice, y es que el Señor a usted lo ama. Y el Señor confía en usted. Señor, gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Gracias por amarnos como tú lo haces. El salmista dijo, Señor, ¿qué fue lo que viste en mí? ¿Quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Señor, ¿quién es? No tenemos una gracia particular que heredamos, que recibimos de alguna persona. Al contrario, Señor, hemos tenido unas luchas tremendas en nuestra vida, unas luchas en nuestro carácter, unas luchas en nuestros pensamientos, unas cosas complejas a veces en nuestra vida. Al punto que nosotros mismos, yo mismo, Señor, y tú lo sabes, te he dicho a veces, Señor, como que yo no soy, como que hay otro mejor que yo. Pero, Señor, tú quisiste que fuera yo. Señor, tú quisiste que fuéramos cada uno de nosotros. Y esto no es una cuestión emocional ni sentimental, es una verdad. Todos aquí tenemos un pasado. Todos aquí tenemos una historia que no nos gusta contar casi, tal vez, de la cual no nos sentimos agradables, pero que es una historia que a veces hasta nos persigue y en ocasiones hasta nos ha hecho creer que somos incapaces. Y es que no aplicamos por nuestra historia, ni por nuestro pasado, ni por nuestro pecado, pero su gracia fue más abundante en Cristo Jesús, por la fe y por el amor. Porque tú mostraste, Señor, en mí tu clemencia. Yo quiero animarle para que se tome unos segundos para agradecer a Dios su perdón. Tómese unos segundos para eso. Yo sé que hay cosas que podríamos hacer por tantas cosas en la iglesia, pero tómese un momento para pensar en lo que Dios hizo en usted. Eso es valioso, y si el Señor viniera en este momento, lo que no alcanzó a hacer, no lo alcanzó a hacer, pero tendría por lo menos que usted irse con Él, yo irme con Él. Así que usted puede tomarse un momento para agradecer y decirle, Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por confiar en mí, gracias por tener misericordia, gracias, Señor, porque yo estaba descalificado, yo no calificaba para ser hijo tuyo. El hijo pródigo, la famosa historia del Evangelio de Lucas, se va muy orgulloso, lleno de riquezas. Por sus malas decisiones le va tan mal y el diablo lo vuelve una nada. Y allá, habiendo perdido sus valores en una condición tan terrible, él dice, vuelvo a la casa de mi padre y le voy a decir que no me reciba como hijo, pero que aunque sea me dé trabajo. Si me acepta como un jornalero en la casa de mi padre, todo es tan bueno que los jornaleros tienen abundancia de pan. Y si logro ser por lo menos un jornalero allá en la casa de mi padre, voy a estar muy bien. Pero el padre lo recibe como hijo. Y es ese mismo padre que tú y yo tenemos. ¿Qué fue lo que hiciste?
¿Qué fue lo que hicimos? No sé cuál es tu historia y cuál es tu pasado, pero el Señor no está interesado en tu pasado, está interesado en quien tú eres, porque tiene para ti un futuro. Y el futuro no está atrás, el futuro está adelante. El futuro empieza desde este momento hacia adelante, cada día hacia adelante. El Señor te ha perdonado, Él te ha amado. Siéntete amado como Él te ama. Siéntete amado como Él te ama. Siéntete amada como Él te ama. No necesitas que otro te lo diga. El Señor lo ha dicho: yo te he amado con amor eterno. Yo solo te puedo recordar: Él te ama como nadie te ha amado, como nadie te amará jamás. Y no te ama por algo que hiciste, o sea que no te va a odiar por algo que hagas tampoco. Simplemente te ama y te ama porque eres valioso, valiosa, hecha a su imagen y semejanza. Yo no sé cuáles son tus luchas personales. Yo no sé si ya has identificado en tu vida qué cosas para ti son una lucha, algo difícil de lograr en el mundo en que vives, en el ambiente que vives. Y tal vez cosas de atrás, de tu pasado, todavía en el momento te pueden hacer tropezar. No sé cuáles son. Dios las sabe, tú las sabes. Si ya las identificaste, hoy te quiero decir: eso no te puede parar. Esas dificultades, esas debilidades no te pueden frenar. Su gracia es más abundante. Su gracia es más abundante. Y yo quiero pedir, por favor, si alguien dentro del salón, allí en su lugar, en su sitio, siente que estaba descalificado, yo no le puedo decir que no, el pecado nos descalifica totalmente. Pero la gracia del Señor sigue siendo más abundante, nos cubre plenamente. Y si hay algo que te estaba descalificando en tu lugar, dile: Señor, hoy acepto tu perdón. Hoy confieso delante de ti: sí, Señor, he pecado. Hoy confieso delante de ti: Señor, he fallado. Señor, siento que no puedo con esto, pero te pido me perdones. Pablo el apóstol dice: Él vino a perdonar a los pecadores, y de esos pecadores yo soy el primero. Por eso lo tuvo por fiel. Por eso lo puso en el ministerio, porque Él respondió a la gracia y al perdón. Y Él entendió y dijo: Señor, es que yo soy un pecador, no lo merezco, pero perdóname. Recibo tu perdón. Y en tu lugar recibe su perdón en esta noche. Recibe su perdón. No te dejes seguir acusando. No te dejes seguir condenando. No trates de seguir la vida cristiana y el liderazgo cristiano con esa carga de culpa. No vas a poder, te vas a cansar, no vas a lograr.